Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. La muerte de Juan Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe de ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? Nuevamente bienvenidos a su canal católico Levántate y Camina. Pues les damos las gracias por compartir esta santa palabra. El Evangelio diario, el que nos llena, el que nos nutre y el que nos hace reflexionar el día a día. La palabra del Señor nos interpela, nos cuestiona y nos permite que cambiemos algunas cosas que quizás las estamos haciendo mal. Hoy en el Evangelio de este día vemos cómo el rey Herodes dice: oye hablar de Jesús, porque este nombre ya se estaba haciendo famoso, ya era famoso. ¿Y cómo es que no iba a ser famoso? Hasta esta altura ya el Señor se había dejado bautizar por Juan, y aún ya había predicado, ya había enseñado la forma de vivir, de cómo es que le gusta a Dios. Ya había exhortado al cambio, a la conversión, a confiar en Dios.
Ya había hecho sus obras. ¿Cuántas curaciones había efectuado ya? Y lo confundían con Juan el Bautista, lo confundían con un profeta antiguo, dice. Lo confundían con Elías. Claro, eran personas que ellos ya habían leído de Elías, ya habían leído los profetas de Eliseo, y ya habían escuchado de una manera a Juan el Bautista de cómo predicaba, de cómo llamaba a la conversión y de cómo Juan el Bautista era capaz de denunciar lo que no estaba correcto. Él decía: arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Evangelio. Ya iba anunciando la venida de Jesús. Ya venía anunciando todo lo que Jesús iba a hacer. Todo el pueblo lo reconocía a Juan el Bautista. Y aún Herodes, dice en la lectura, lo respetaba, porque reconocía el poder que Juan el Bautista tenía. Entonces, hoy que escucha de Jesús, lo primero que dice es: ¿será Juan el Bautista al que yo mandé a decapitar? Ya estos pueblos, estas comunidades, ya habían sido testigos del poder de nuestro Señor Jesús. Y no podían entender, lo menos que pensaban, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Immanuel, Dios con nosotros. Mi hermano, hoy en día, ¿tú confundes a Jesús con otros personajes? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos hoy. ¿Será que estamos confundiendo a Jesús con un profeta más? Y estamos dejando ir esa seguridad que la cual debemos de tener nosotros, que es Dios con nosotros. Del versículo 17, donde se nos narra, donde se nos describe el por qué y cómo fue decapitado Juan el Bautista, es para que también nosotros podamos traer muchas veces ese odio que puede nacer en nosotros cuando alguien con un buen deseo, una buena intención, quiere que cambiemos nuestra manera de vivir o nuestra manera de actuar. Muchas veces nos incomoda al extremo de querer callar a la persona que nos está cuestionando. Y eso fue lo que pasó con Juan el Bautista cuando le dijo a Herodes que no era correcto tomar por esposa a la mujer de su hermano. Herodías se molestó tanto porque Juan el Bautista le decía que no estaba bien. Y en una de esas reuniones es cuando se aprovecha a través de su hija, que le llamó la atención de la manera como bailaba, y le ofreció y se comprometió con esta mujer a darle lo que ella le pedía. Mire, mi hermano, muchas veces nosotros podemos ser como Herodes. A costa de cualquier cosa cumplimos los deseos de la carne, los deseos del mal, los deseos del pecado. Pero muchas veces nos cuesta cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Herodes le ofrece, si es posible, dice, la mitad de mi reino. Pero la mamá aprovecha y le dice a la hija: dile
que quieres la cabeza de Juan. Y Herodes se puso muy triste, porque lo había prometido y lo cumplió. Pidámosle a Dios, mi hermano, que no nos comprometamos a hacer el mal. Comprometámonos a hacer el bien. Comprometámonos siempre a obrar de la mejor manera. Y que si alguien con respeto, con amor, te hace ver tus errores, agradécelo. Acéptalo. Y no lo trates de callar. Y no lo trates de sacar. No lo trates de aislar. Seamos agradecidos con cada uno de aquellos que quieren el bien para cada uno de nosotros. Mis hermanos, muchísimas gracias y esperamos que esta reflexión pues nos toque el corazón y que cada enseñanza podamos aplicarla a nuestra vida. Pidámosle a Dios la humildad de recibir en cualquier momento una sugerencia para el bien nuestro y para el bien de la comunidad. Que el Señor te bendiga. Amén.